Presentamos Somos Cultura 24/7. Bueno amigos, y lo prometido es deuda. Hemos regresado al cambio comercial. Ya antes tuvimos al maestro invitado quien nos conversó y aprendimos mucho sobre el jazz y sobre todo sobre el jazz en El Salvador. Y ahora nos hace el honor de estar con nosotros Su Excelencia, la embajadora de El Salvador en Panamá. Y ella es amiga de la casa también, de su programa Somos Cultura. Y en esta ocasión, embajadora, quisiera que nos comentara un poco qué la motivó, qué motivó a la embajada a traer a este grupo de talentosos artistas salvadoreños a compartir aquí en el Panama Jazz Festival. Sí, bueno, muy buenas tardes para todos, muy contentos como representante del pueblo salvadoreño y del gobierno del presidente Nayib Bukele de estar participando por primera vez en la 20ª edición del Festival de Jazz de Panamá. Tenemos con nosotros al grupo Proyecto Acústico, Proyecto de Latin Jazz Salvadoreño. Este ha sido el resultado de un esfuerzo conjunto desarrollado entre la Embajada de El Salvador en Panamá, la Oficina de Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Corporación Salvadoreña de Turismo. Con ello queremos promover, visibilizar el talento de artistas salvadoreños a nivel internacional, y qué mejor que hacerlo en una plataforma tan importante como lo representa el Festival de Jazz de Panamá. Excelente. Bueno, muchas gracias, embajadora, por estas palabras. Y amigos televidentes, sin más, los dejamos con este simposio de Proyecto Acústico. Muy buenas tardes. El Proyecto Acústico es el grupo fundado por el prestigioso músico Carlos Romero en junio del 2007 en El Salvador. Durante el año 2009 incorporaron sus propias composiciones al repertorio del grupo con el fin de proyectar una propuesta sólida del sonido. Durante esta etapa se grabó el primer material discográfico, Toma 1, en el 2011. En el 2021, el grupo lanzó su segundo material discográfico, Ruta Panamericana. Este disco busca despertar emociones al rescate de nuestras raíces con temas como Afrodescendiente y Ruta Panamericana. La conformación instrumental actual de este grupo es Carlos Romero, vibráfono teclado, Ernesto Figueroa, guitarra, Ernesto Buitrago, percusión, Juan Carlos Romero, bajo, Roberto Vargas, saxofones y Mauricio Hernández, batería. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por estar acá. Gracias a nuestra comitiva de la Embajada de El Salvador, a nuestra embajadora, Diana. Gusto para nosotros como grupo estar aquí por primera vez en el Panama Jazz Festival, que todos sabemos que es un festival muy prestigioso. Y bueno, venimos con una gran alegría a compartirles un poquito de lo que nosotros tenemos, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Tratamos de resumir un poco de lo que nosotros creemos y la visión que nosotros tenemos de nuestro país para compartirlo con ustedes. Sí, gracias Ernesto. Mi nombre es Carlos Romero, soy el director de la banda. Esta banda que empezó en el año 2007 con un grupo de amigos, pero todo fue alrededor inicialmente por las características propias, personales mías, por mi acercamiento hacia un instrumento bastante regional en la zona mesoamericana, que es la marimba, ¿no? Entonces, recuerdo el primer ensayo que hicimos fue con una marimba. Entonces, como la marimba es similar al vibráfono, por ahí fue cayendo este instrumento. Verdaderamente nos sentimos contentos de estar. Muchas gracias, embajadora, por todo el apoyo que nos está dando. Nos sentimos verdaderamente en casa, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a hablarles un poco acerca del tema de lo que nosotros hacemos acerca del tema de la identidad
de la música en El Salvador. Y vamos a hablar un poco del jazz, un poquito de la historia. No pensamos aburrirlos mucho con eso, porque también vamos a aplicar algunas cosas de lo que es la música nativa del Salvador o propia, inclusive música folclórica, a algunos de los temas que nosotros hacemos como grupo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, pensamos que lo primero es definir el tema de la identidad como el conjunto de rasgos que diferencian a otras personas. Es decir, estamos hablando de la huella digital que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? La identidad cultural podríamos decir que es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias, modos de comportamiento que funcionan como elemento que une a un grupo social y actúan como sustrato para que los individuos que lo conforman puedan fundamentar y darle un sentido de pertenencia, de pertenencia a un lugar, ¿no? o a un área en específico. En este entendido, nosotros como grupo pensamos que hay como varios elementos que nos pueden distinguir de otras realidades o de otras latitudes, ¿no? Y en primer lugar es la música de marimba. La música de marimba, que creo que conocen el instrumento, la marimba. Creería yo que en Panamá la marimba es un poco diferente, ¿no? No sé si estoy equivocado. Vamos a poner algo, yo te voy a decir, Chele, cuando lo pongas, pero antes vamos a hablar sobre el tema de la marimba. La marimba es muy común en El Salvador, pero llega principalmente a nuestro país desde Guatemala, con el formato de la marimba de doble teclado, ¿no? La marimba es una marimba cromática, ¿no? Con las 12 notas, con los 12 tonos. La marimba que se hace popular en nuestro país, en Guatemala y en México, es decir, en gran parte de la zona mesoamericana, es diferente de otras regiones de Centroamérica y Suramérica. Esto, por ejemplo, en Nicaragua existe una marimba que es la marimba de arco, que es una marimba diatónica, que creo que está afinada en re. En re. Ajá, y es una marimba que se toca sentado. Esta marimba de nosotros es una marimba que se toca de pie, ¿no? Ya, el formato que se populariza en nuestro país es conformado por dos marimbas. Una marimba grande donde hay 4 ejecutantes o 3 ejecutantes y una marimba pequeña. En cada una de ellas hay 3 o 4 ejecutantes. Se incorpora en este formato, creo que hay una fotografía ahí. Se incorpora en este formato opcionalmente el contrabajo y una batería. Creo que eso es importante resaltar. No sé si es una fotografía donde están las dos marimbas. ¿Están las dos marimbas ahí o una? Ok, entonces en la parte aguda, la parte aguda se le llama contratiple. La parte que sigue llamada tiple, ¿ya? Y los bajos, que es la parte de los graves, que es el sector a nuestra izquierda. En la otra marimba, en la segunda marimba, instrumentalmente o musicalmente se define como la marimba, como la marimba que tiene la función de hacer las segundas voces. Entonces, en una marimba se ejecuta la melodía y en la otra marimba se ejecutan las segundas voces. Igual, la parte aguda como melodías, es decir, haciéndole las segundas a las melodías, ¿ya? A una o dos voces, y la parte del medio, que sería el tiple, hace las segundas al tiple, ¿no? De la primera marimba. Ya, y la parte de los bajos o graves. Entonces, al respecto, creo que es importante, bueno, lo que quiero decirle es también el tema de la música folclórica en este tipo de instrumento, la marimba. Se puede ejecutar música folclórica o música costumbrista, ¿no?
que nosotros llamamos costumbrista, o música inclusive de carácter popular, porque la marimba es un instrumento maleable. Quisiéramos entonces que, Chele, pongamos Bajo el Almendro, que es un tema de uno de los compositores fundamentales de música, podríamos definirla como un periodo del romanticismo tardío en El Salvador. Se incorporan todos esos valses a nuestro acervo cultural, los valses y el estilo de los valses de Europa en el acervo de nosotros, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, vamos a poner un pedacito de este tema, que es un vals que se llama Bajo el Almendro, de don David Granadino, de Santa Ana. Ese es más o menos un ejemplo de esa canción. Bueno, tiene muchas partes, ese tema tiene muchas partes, dura como 10 o 15 minutos. ¿Ya? Bueno, yo creo que es importante también destacar en esta parte de la marimba y de la identidad de la música en El Salvador a otros compositores importantísimos que nos han dado muchas composiciones lindas, como por ejemplo el maestro Pancho Lara, ¿no? Que prácticamente es el compositor que más se conoce de la música salvadoreña, ¿no? Música popular salvadoreña. La señora Lidia Villavicencio Olano y el maestro Luis Alonso Polillo. Ellos compusieron música influenciada por toda la herencia cultural europea, pero que contiene elementos latinoamericanos en su sonido y en su estilo. Esta música además es ejecutada en la actualidad por bandas de vientos, principalmente en los destacamentos militares de cada una de las provincias o de los departamentos de nuestro país, ¿no? Si alguien tiene como una pregunta o si alguien quiere hacer un comentario, bienvenido. Y bueno, yo quería hacer una pregunta, me da mucha curiosidad saber si alguien, además de nuestra comitiva, alguien sabe algo de la música salvadoreña o alguien ha escuchado por lo menos un artista o algo. Sí, levante la mano, evidentemente no, ¿verdad? Sí, es un tema que realmente, por eso es lo que nosotros queremos compartir un poco de eso, porque realmente en Centroamérica tenemos música muy parecida realmente, tenemos rasgos bastante unidos, pero por eso mismo quizás se nos hace muy difícil caracterizarnos y por eso estamos tratando de entrar como en ese detalle de cosas que sí son muy características de nosotros. Y bueno, va a seguir el maestro y después vamos a tocar un poquito para que ustedes escuchen. Claro, bueno, con este tema de la marimba que yo creo que ya vamos a finalizar, hay un compositor muy importante, extremadamente importante en El Salvador, que fue director del musical del Ballet Folclórico Nacional. Él ya falleció,
director musical, ¿no? Él se llamaba Luis Alonso Polillo. Creo que es una piedra angular en el desarrollo de la música costumbrista con elementos folclóricos. Vamos a poner un tema, Chelito, que se llama La Suaca, del maestro Luis Alonso Polillo. Gracias. Bueno, esa es más o menos una idea de lo que era la suaca, ¿no? Que toda esta música tiene también un baile, ya, es decir, como es una música como la música panameña, el tamborito, creo, ¿no? Tamborito. Todo tiene una coreografía. En este caso es con relación a este ritmo que estábamos escuchando. Es un 6x8, pacachachica, pacachaquicha, chacataquica, pacachachica, pancatapipam, pap. Esa es la célula rítmica principal. No sé si lo van a medir a 6 octavos o a 3/4, pacachaquica, chacataquica o acataquica. Creo que a 6 es más común escribirlo, ¿no? Ese ritmo es importante porque es como lo que se conoce como el son guanaco. Pacataquica, chacataquica, cacataquica, pacoco. Y cuando uno acelera ese ritmo, uno descubre otro ritmo. Chacataquicar, pacataquicar, pacataquicar, cacataca, y eso es otro ritmo que vamos a explicar después, que es el suco. Creo que esos dos tienen mucho que ver, ¿no? Esos dos ritmos. Bueno, pero no me quiero adelantar a eso. El otro compositor importantísimo es, como les dije antes, el maestro Pancho Lara, que compuso un sinfín de temas de índole costumbrista, las canciones de sus letras tienen que ver con el trabajo agrícola, el amor, las festividades, con lo religioso, etc. Vamos a poner un tema, Las Cortadoras, pero yo no sé qué versión vas a poner. El Carbonero vas a poner, ¿no? El Carbonero, vamos. Esta canción vendría a ser la canción quizás más conocida en El Salvador. O sea, va el himno y después el Carbonero. Es más o menos esa comparación. Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán, con mi carboncito negro que vierte lumbres de amor. De las cumbres del Rosario, de otros pueblos del volcán, bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Si mi señor es buen carbón, cómprelo usted de Nacascol y de Chiaperno y de Copinol. Todo señor es buen carbón.
Ok, esos señores que estaban cantando son tíos míos. Sí, bueno, también yo creo que es importante entender eso porque dentro de los rasgos musicales que nos representan, también está la música de trío, ¿no? Pero esta es una asimilación del Salvador de la música mexicana también. Entonces se empiezan a mezclar un montón de cosas, pasan otras cosas ahí. No sé si vos quieres agregar algo. Sí, bueno, no sé de qué nacionalidad serán la mayoría de las personas que están acá, pero bueno, nosotros pasamos El Salvador pasó por un conflicto armado y en esa época a lo mejor se perdieron muchas cosas en cuestión de pasar de generación a otra, cosas de música, culturales, pero en El Salvador hubo una época que existía una plaza que se llamaba Plaza de los Trovadores, ¿verdad? Plaza de los Trovadores. Del Trovador. Plaza del Trovador. Y era muy famosa en Centroamérica, todos los grupos, tríos y así como lo que acabamos de escuchar, iban a parar ahí, gente de Panamá, de Costa Rica, de todos lados. Y es algo que poco a poco quizá ya no lo vemos tanto, pero sí El Salvador fue un centro de reuniones para este tipo de música. Y en El Salvador es fácil que vayas a comer o a cualquier lado y te encuentres un trío tocando. Es lo normal que vas a ver cuando vas a El Salvador y vas a comer a algún lugar en la calle, pues. Es el instrumento nacional. No. Fíjate que sí, es interesante. No desconozco. Sé que hasta en Costa Rica hay. He visto tocar en Ecuador, por ejemplo. He visto la marimba ecuatoriana que creo que llega por la provincia de Esmeraldas, ¿ya? Es una marimba un poco más como africana. Quizás con influencias del balafón, puede ser, pero en el caso de El Salvador y el caso de Guatemala se parecen mucho. No sé por qué en Panamá no sabía que no existiera, ¿no?, la marimba. Sí, sería de investigar un poco, porque de verdad que yo vivo acá, yo soy salvadoreño, pero vivo acá y realmente no la he visto en ningún lugar. Sí, lo que está aquí es el tambor siempre. Muy interesante, la verdad, sí queda la tarea. Vaya, vamos a pasar entonces, para no aburrirlos un poco, yo quiero que vos, el Chelito, Mauricio, el baterista de nosotros, toque el zouk en la batería, porque ese es uno de los ritmos festivos y importantes también para nosotros. Ya después vamos a poner ejemplos orquestados de eso. Tiene un baile, pero decir,
va marcado a 2. Paca, chacaca, chaca, chacaca, paca, papá, paca, papá. Ese es el ritmo básico del zouk. Tal vez nos puedes poner la grabación. Sí, en El Salvador no existen un carnaval como tal, así como en Panamá que hay un carnaval y esa es la fiesta del año. En El Salvador el país se divide como en municipios cada municipio tiene su fiesta anual. Es decir, El Salvador pasa en fiesta todo el año, porque en enero son las fiestas de no sé dónde, la otra semana la de no sé dónde, en febrero la del otro no sé qué. Y bueno, hay un compositor muy famoso que le dio nombre a esto, al zouk, que es Paquito Pallavicini. Y Paquito Pallavicini se encargó de traducir todas estas fiestas de nuestros municipios en canciones. Y tiene muchas canciones que reflejan eso, que adentro Cojutepeque, que el Carnaval de San Miguel. Entonces, como tal, no tenemos un carnaval anual, así como tenemos el Carnaval de San Miguel, sí, pero es en una región, no en todo el país, pero sí nosotros, cada municipio, siempre hay una fiesta en el año. Y este señor se encargó de componer para ese tipo de fiestas. Y ahora, cuando nosotros pensamos por ejemplo, en San Miguel, lo primero que se nos viene a la mente es esta canción. Quiero, antes de que tú, Che, le pongas eso, quiero explicarles un poco el tema de la cadencia del zouk, que es diferente al tema ustedes conocen si estudian música, no conocen la clave de 6x8, ¿no? ¿O no? ¿O la conocen o no? Esta música no tiene esa cadencia. Entonces voy a tocar, por ejemplo, melodías que ocupan a la hora de orquestar, ¿no? Por ejemplo, es decir, pa pa da pa pa da pa da pa. Pam pam pam, no tiene. Creo que eso es importante porque aunque en El Salvador hay afrodescendencia, pero ha sido como invisibilizada, ¿no? Asumimos el 6x8 de esa forma. Eso es importante. Vamos a escuchar entonces ahora el Carnaval de San Miguel del maestro Paquito Pallavicini. San Miguel es una provincia, un departamento de El Salvador. Vamos. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni preto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual en San Miguel en Carnaval. Esa es la melodía. Ya. Hay que comprar un tanque de oxígeno para eso. Vaya, vamos a hablar un poco sobre la música folclórica. Ya hablamos de la marimba, del zouk, que es este ritmo. Ahora vamos a hablar de la música folclórica. Que la música folclórica
es completamente anónima, ustedes saben, carente de autor y que ha ido expandiéndose en la comunidad de manera espontánea. Es decir, cumple un rol en la comunidad, ¿no? En este punto particular hay un tipo de expresión que nosotros como grupo hemos retomado en algunas de nuestras canciones o composiciones y son los historiantes. Y esto es muy, muy importante resaltar. Expresiones folclóricas que se dan en algunas comunidades. Trata de lucha, ojo, trata de lucha entre moros y cristianos en la península ibérica, en España, ¿no? Y que fue traída por los españoles y adoptada en algunas de nuestras zonas del país en forma de teatrillos populares, es decir, en concordancia a la historia que se cuente, se hacen teatros populares, pero no presentaciones, son teatros callejeros, ¿no? Y hay dos bandos, los moros y los cristianos. Los moros y los cristianos, obviamente siempre, como estas historias son contadas por los cristianos, siempre ganan ellos, ¿no? Porque los moros, en este caso, siempre se ponen unas máscaras con animales aquí y los cristianos siempre están con la cruz. Esto es parte del sincretismo folclórico, es un teatro popular y es muy interesante, a la base de la música de pito y tambor. La danza o teatro de los historiantes es la historia de los conquistadores españoles que trasladan su victoria en España contra los musulmanes para que los pueblos originarios asuman esta tradición y puedan introducirse en ella nuevos elementos, algunos propuestos por los mismos conquistadores españoles, otros por los pueblos originarios, ¿no? Y otros por sacerdotes españoles en su afán de utilizar medios necesarios para evangelizar, porque al final de eso se trataba, ¿no? Entonces, vamos a poner una melodía que nosotros luego vamos a tocar, se llama, esta es la melodía, la base está hecha, la base melódica está tocada con un pito de carrizo, que es un pito así, chiquitito, como una flauta dulce, ¿no? Que tiene un sonido quizás un poco característico, más pastoso, y un tambor. Suele pasar que el tambor va como uno en algunas partes lo siente fuera de la melodía, pero en otras partes sí, ¿ya? Entonces van a escuchar, quiero que le pongan atención a esto. Vamos. Estos son los historiantes de San Antonio Abad. Vamos, quiero invitar a Juan Carlos y a Ernesto Huitrago, que son los otros miembros del grupo. Vamos a tocar esto, pero como, es decir, esta misma melodía la vamos a tocar con un arreglo que nosotros hicimos. No está el pito, el pitero y el saxofonista porque viene hoy, ¿ya? Entonces vamos a hacer la melodía en la guitarra bueno, nos faltan algunos instrumentos, el vibráfono, así que esto es parte del concierto que vamos a dar mañana, es como una muestra, ¿no? Esto es Historiantes de San Antonio Abad.
Voy a empezar con la melodía, esa misma melodía.
una idea resumida. Hola, hola. Vamos a hacer otra muestra de otro tema que también, que es también folclórico, Se llama Historiantes de Cuisnáhuatl. En este caso la melodía es también sencilla. Esa es la melodía. Carlos, te iba a preguntar algo que tal vez le pueda interesar al público. ¿Cómo has hecho para rearmonizar, digamos, Obviamente, o digamos incorporar elementos del jazz a esta parte folclórica muy nuestra de la? Lo que pasa es que Salvador? como lo que sucede es que como la melodía está limpia, no está es una melodía sin acompañamiento, sin armonía, ¿no? Entonces, obviamente te da la libertad para hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Obviamente para dónde va la melodía, ¿no? Porque de eso depende. Ernesto, estamos listos. Vamos a hacer este tema, ese mismo tema que acabo de tocar. Lo vamos a hacer aquí con ellos, ¿no? Se llama Historiantes de Cuisnáhuatl.
Bueno, eso era la melodía, la hizo la guitarra, ¿no? Historiante de Cuisnáhuatl. No sé, vamos a seguir entonces con la agenda. Sí, sí se puede poner la mesa. Hola, hola. Vaya, vamos a seguir entonces esto del el tema de la historia también, que tiene, cómo nosotros entendemos el jazz o por qué lo entendemos de esta forma. Obviamente tiene que ver con lo que ha pasado en nuestro país. Y al respecto hay historia que hay que contar, hay historia que contar. Vamos a hacer ahora un aporte de un gran amigo que le pedí que escribiera algunas cosas sobre la historia del jazz en El Salvador, de Carlos Bautista, ¿no? Entonces, como ocurrió en muchos países, el jazz llegó a El Salvador a través de la Big Band en los años 30, 40, en lo que se le conoce como la era del swing. Las orquestas salvadoreñas de esa época tocaban música bailable o swing, y dentro de ellas destacó la Marimba Orquesta, dirigida por un músico llamado el Maestro Cañas, que realizó giras por varios países americanos y luego se fue a Europa, donde tuvo tanto éxito que se radicaron ahí. Entre estos músicos destacados estaba el vibrafonista Carlos Borromeo Castaneda, Charlie Bohr, ¿ya? Que era, yo lo conocía, él, músico vibrafonista excelente de El Salvador, ¿no? Las grandes orquestas en los años 40, en los años 50 y 60, como la Internacional Polillo, que fue una de las más famosas, destacadas, tenían como modelo a la banda de jazz de Glenn Miller, de Benny Goodman, incluso bandas mexicanas como Luis Alcaraz. Todas tenían destacadas solistas en sus filas, como grandes saxofonistas como Beto Ramos, Carlos Quintanilla, Paquito Palavicini, el trompetista Alfredo Mojica, el trombonista Rafael Barrientos, Lito Barrientos, cuyo papel como director de orquesta sería fundamental, el vibrafonista Carlos Vilanova y el pianista Hugo Parrales y el baterista Ricardo Loza, entre otros. Algunos de ellos formaron sus propias orquestas y entraron en el circuito de los cruceros, ¿no? Y se desarrollaron en esa parte, ¿no? Con la emigración a los Estados Unidos, esta es la imagen de Alfredo Mojica. En los años 60 y 70 ocurrió la partida de varios músicos talentosos hacia Estados Unidos, específicamente al área de Washington, D.C. Entre ellos, este maestro que está ahí, que ha sido uno de los músicos más connotados de El Salvador, el maestro Alfredo Mojica, que llegó a dirigir un excelente grupo de fusión, Carlos Vilanova, a quien le llamaban el versátil, y el baterista Ricky Loza, quien llegaría a ser uno de los líderes del jazz en el distrito de D.C., ¿no? De Washington. También emigraron los pianistas Alex Enrique, Antonio Mojica, la cantante María del Socorro y otros, como el percusionista La Zorrita Chávez, Jorge Chávez, y el saxofonista Salomón Torres, que se integraron a los cruceros, a trabajar en el circuito de los cruceros. De esa época también es el gran pianista Carlos Navarro.
Luego de esta inmigración, la actividad del jazz en nuestro país disminuyó, aunque fue la época donde surgieron grandes músicos influidos por el jazz y rock fusión, como el gran guitarrista Chambe Elías y el bajista Óscar Alejandro, que se radicó un tiempo en Alemania, y el pianista Antonio Grimaldi y el baterista Carlos Lara. Entonces viene toda la parte de del 1980. Estoy haciendo un recorrido rápido de lo que fue el jazz en El Salvador. En esta época, en plena guerra civil, predominó la actividad de los grupos de música tropical, pues irónicamente había una gran actividad en las fiestas y carnavales. Casi todos de estos grupos tenían en sus filas a músicos talentosos que hacían jazz como actividad alterna, ¿no? Entre ellos destacan la agrupación Jazz La Band, dirigida por el trombonista Adalberto Landaverde, y en cuyas filas estaban músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional como Francisco Castaneda o Alberto Caminos, Héctor Rodas, etcétera. A mediados de esa década nació el primer lugar dedicado a presentar el jazz en San Salvador específicamente, que fue Zanzíbar, que el dueño de ese lugar era un señor llamado Mauricio Molina. Siempre ha sido un apasionado del jazz él. Y ahí se presentaban todos los sábados por la tarde un grupo cuya base era Tony Oliva, el batero Alonso Mojica y Meco Mazariego, William Chena, etc. Otro dato importante en esta época de los 80 es que a mediados de esa década nació el primer lugar dedicado con regularidad al jazz, Zanzíbar, y también se gestó la Asociación de Amigos del Jazz durante los años 88 y 89. Ellos organizaron los primeros conciertos regulares de jazz en el entonces llamado CAES. Yo no sé si tienen alguna duda, inquietud al respecto de todo esto que estamos hablando. Ok, sigamos entonces adelante. Viene la época, y Neto también, para que estés pendiente, de Ricky Loza, ¿verdad? Que es un baterista connotado, que es de los que estábamos hablando. A partir de los años 90, Ricky Loza a partir de los 90 se dio una mayor apertura por parte del público y una nueva generación de músicos que dedicaron al jazz con disciplina, estudio y nuevas ideas. Y para esto fue muy importante el impulso que brindó el baterista Ricky Loza, quien no solo era figura central en el circuito de Washington, sino también profesor de percusión en la Universidad George Washington. Tenía el sueño de impulsar el jazz en El Salvador, pero a partir de 1999 realizó el Ricky Loza Jazz Festival en el legendario Café La Luna, que era un lugar famoso en la capital, ¿no? En San Salvador. Con sus propios medios venía acompañado de sus amigos músicos, jazzistas norteamericanos y de otras nacionalidades, al tiempo que invitaban a músicos salvadoreños jóvenes a integrarse a este festival, ¿no? En esta fiesta de jazz hubo una cantidad de artistas que desfilaron con Ricky, pero esta fiesta de jazz terminó hasta el año 2003, porque Ricky falleció precisamente cuando estaba a punto de iniciar una nueva edición. Yo no sé si Neto puede orientarnos o ilustrarnos un poco más, porque él fue parte, Neto Buitrago, nuestro conguero, él fue parte de ese momento, ¿no? Y creo que también es importante ver la relación que hay con el Panama Jazz Fest, especialmente con los organizadores, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, una pequeña anécdota en realidad, lo que dice Carlos y lo que ha estado explicando él sobre los tiempos modernos de la influencia de toda esta diáspora salvadoreña, que luego regresa o retorna con la intención de formar talentos y de aportar su experiencia de vida. Sí hay que mencionar que Ricky Loza siempre traía un grupo de músicos del área de Maryland, del área de Washington, músicos afroamericanos, músicos europeos, y una anécdota bien bonita que ocurrió en esas épocas,
Cuando él no venía, normalmente su percusionista era Alfredito Mojica Jr., un gran percusionista salvadoreño que ha tocado incluso con Sting y otras bandas. Me dio a mí también la oportunidad de acompañarle como percusionista invitado en las sedes de San Salvador, y fue muy importante para mi vida, como mi formación como artista, el poder compartir con gente del extranjero que traía otro nivel de concepto, de energía, de vibración. Lo que decía Danilo al principio, levantemos la vibración de la gente. Pues toda esta gente que llegó nos aportó a nosotros como artistas salvadoreños otro nivel de energía, otras perspectivas, otras ideas de composición, de improvisación, de vivencia entre nosotros. Y quería contar esta anécdota interesante. En las últimas fechas que Ricky pudo ir a El Salvador, resulta que lo acompañó una talentosa, muy talentosa saxofonista chilena. ¿Ustedes se imaginarán quién pudo haber sido? Bueno, resultó que en esos últimos años que Ricky todavía llegó al país, de pronto se hizo acompañar de Patricia Zárate, a quien yo le mando un caluroso y afectuoso saludo. Quisiera pedir un aplauso a ella, aunque la veo que ha andado circulando por los pasillos, creo que ahora no está presente en este momento, pero entonces Ricky la llevó y nosotros interactuamos. Realmente fue una cosa muy importante porque ella al siguiente año se hizo la primera edición del Panama Jazz Fest y ella me invitó. Tuve la oportunidad de venir acá, de compartir, no como ejecutante, sino que como público, pero al mismo tiempo acreditado. Y así fue que esta parte de la unión y esta parte de la solidaridad, de lo que hablaban de la ruta del jazz, se materializa, y ahora resulta que 20 años después que estamos celebrando este aniversario, tengo la oportunidad de acompañar a mis amigos con nuestra banda. Entonces, es importante señalarlo porque uno ve cómo va trascendiendo la influencia y la interacción, sobre todo entre hermanos centroamericanos, y cómo eso nos alimenta a nosotros también a crecer como artistas y a compartir las culturas y las vivencias de nuestros pueblos, que son pueblos hermanos. Entonces, yo quería señalar esto. Hay agentes de cambio y hay agentes que unen a las personas. Ricky Loza fue ese tipo de persona, y también a través de Patricia Zárate de alguna manera se creó un vínculo con los músicos salvadoreños, y ahora nosotros venimos acá en cierta manera con el apoyo también de nuestra embajada a ser representantes y embajadores del resto de músicos que existen en nuestro país. Así que, bueno, agradeciéndoles también la oportunidad de que estén aquí con nosotros. Quería contar nada más eso. Creo que le devuelvo el micrófono al maestro Romero. Gracias. Bueno, gracias, Neto. Nosotros vamos a ir terminando ya, esto va a ser breve. Solo quiero mencionar lo más reciente de lo que ha pasado en el ámbito del jazz en nuestro país. Han habido muchos festivales, pero ya han llegado muchos artistas internacionales, ¿no? Allá a El Salvador, por ejemplo, recuerdo 1992, el gran saxofonista Bo Berg llegó con Dennis Chambers, Terence Blanchard, Ralph Irizarry, han llegado una cantidad, inclusive antes de que el conflicto armado entrara de lleno en El Salvador, en los años 60 y 70, hubo una gran auge de excelentes músicos, algunos hasta connotados músicos de música académica, como Aaron Copland, por ejemplo. Bueno, me comentan que en el año 1970, alrededor de esa época, llegó también Cannonball Adderley, etcétera. Bueno, nosotros no queremos así despedirnos en seco, queremos también terminar nuestra participación y vamos a tocar algo, ¿no? Para que esto termine alegre. Muchas gracias, embajadora, por todo su apoyo, y
y al festival, ¿no?, por habernos invitado. Muchísimas gracias a todos. Ernesto Buitrago en la conga, Ernesto Figueroa en la guitarra, Mauricio El Chele Hernández, Juan Carlos Romero en el bajo. Mi nombre es Carlos Romero. Vamos a tocar este tema, un breve resumen de este tema, Ruta Panamericana. Muchas gracias. Esto se llama Ruta Panamericana.
Gracias a todos. Los esperamos mañana entonces en el Ateneo. Vamos a estar a las 4 de la tarde. Bueno amigos, y esto ha sido todo en esta emisión del programa Somos Cultura. Me encuentro aquí en compañía de nuestro maestro, el cual en la primera parte del programa nos enseñó mucho sobre el jazz y en esta segunda parte pudimos observar todo el simposio que se hizo aquí. Así que maestro, unas palabras finales de Proyecto Acústico, un mensaje para todo este pueblo de Panamá de parte de ustedes del pueblo de El Salvador. Bueno, muy contento de estar compartiendo con ustedes aquí en la 20ª edición del Panama Jazz Festival. Traemos lo mejor de nosotros para mostrárselos y muchas gracias a todos. Excelente. Bueno amigos, ustedes saben que la cultura se vive y se disfruta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que nos vemos la próxima semana. Somos Cultura 24/7.